Hola a todos, mi nombre es Natalia. Generalmente hago videos de ilustración y de libros. Y este es Cacao. Y este video es sobre bordes de libros. Yo tengo varios videos sobre cómo pintar bordes de libros con acuarela. Y en esos videos me dejaron un comentario en el que me contaba una chica que lo había intentado y que no le gustó cómo él quedó. Y entonces ella lijó el borde del libro para volverlo a pintar. Y yo quedé como, ¿cómo lo lijaste? Y cómo eso funciona. O sea, quedé con dudas de cómo logró lijarlo y que borrara, pero luego pensando técnicamente tiene sentido. Pero sé que ella no logró totalmente eliminar el diseño, sino que luego le puso un tono plano. Y, pero yo quería intentar lijarlo y hacer un diseño totalmente diferente. Entonces el que quiero lograr es este que no me gusta. Bueno, tengo dos, pero no sé si alcance a hacer los dos en esta semana para este video, pero son estos dos los que menos me gustan de los que he hecho. Y, hace mucho que no hago guardas de libros. Realmente pues empecé a trabajar en una cosa que no tiene nada que ver, que detesto mi trabajo en este momento. Quiero renunciar, libérenme. Pero pues necesito pues, la economía, estar ahí por un tiempo más. Entonces dejé de hacer estos bordes de libro como con como tan seguido y también como que no eran tan populares en el momento en que yo lo hice porque los empecé a hacer como 2 años y medio y realmente se volvieron más populares en el último año. Entonces los dejé de hacer cuando empezó a hacer popular otra vez. Entonces es interesante las cosas que se vuelven populares por momentos o no. También en qué parte se vuelven populares porque ya era popular en la parte inglesa. Entonces yo fue la primera vez donde lo vi, por eso intenté hacerlos. Eh, pero acá en Latinoamérica no eran tan populares. Ahora ya son muy populares, entonces creo que volverán a dejar de ser populares. Porque yo sé que hay mucha gente que no les gusta. Y entiendo por qué, porque termina apareciendo una caja del libro. Pero pues a mí me parecía interesante el ejercicio y me gustaban cómo quedan. Pero este no, este diseño no me gustó cómo quedó. Siento que tiene demasiados colores, demasiada información y como que no pega para nada con la portada. La parte de abajo la dejé súper simple y ese color tampoco me gusta. Entonces, no me gusta como que hay demasiada información, entonces quería hacer un diseño más sencillo, también que sea monocromático. De pronto usando esto tiene rojo, rojo como con negrito y este blanco. El blanco es más difícil para eliminar esto, pero sí de pronto que sea más entre negro y rojo en la información aquí para que pegue más con la portada. Eh, entonces vamos a ver si lo logro lijar. El otro me gusta más la información, sigue siendo muchísima información, pero me gusta más como el diseño de arriba. Sí, la chica de acá me gusta, el chico de abajo también. La parte de abajo es negra, no sé qué tanto. Creo que este de pronto sí lo dejo así, pero si alcanzo a alejarlo, lo alejaría. Eh, y ese me da un poquito más de miedo alejarlo porque está más cascado. O sea, cuando lo leí lo casqué mucho y cuando lo pinté, pues no, lo pinté quedó bien, pero no, o sea, me acuerdo que me demoré en pintarlo, bueno, no sé, o sea, como que duró mucho tiempo aplastado, entonces tiene como una curvita. Entonces, eh, pues sí, pero este me gusta más que el otro, pero particularmente este sí lo detesto, como se ve. Entonces, vamos a intentarlo. Lo que yo creo que voy a hacer es que lo voy a volver a oprimir con las prensas, con la tabla protectora. Y entonces lo oprimo bien aquí, la otra tablita acá, con las dos tablas así, lo oprimo un poquito más al del libro para no lijar la tabla. Y lijar esto con estas lijas. Compré dos, una más gruesa que otra, a ver cuál funciona mejor. Y vamos a ver si lo logro. Lijar. De pronto sí puedo lijarle a partes porque sé que puede que se lije mucho acá y luego que curvado. Lo que me da temor es que no quede parejo, que es lo más difícil, yo creo, de lijarlos, de que no quede parejo y de que no quite todo el color. Yo siento que hay partes del diseño que van a borrarse más fáciles que otras por el tono y también por qué tanto penetró en el papel, porque cuando yo los hago no se daña el papel, es algo que mucha gente me pregunta en los videos no se daña, no se moja todo el papel, no, porque la presión hace que no se
no se absorba tanto, pero sí hay momentos en donde yo le puse muchas capas y que salen como unos búticos. No sé si se alcanza bien, ver bien desde ahí. Ay, mi gato está haciendo mal leído. Sí, entonces, pero es muy sutil, es muy poquito. Entonces yo siento que ahí es donde puede que cuando lo elige sean los partes donde el color se quite menos. Entonces eso puede hacer que quede desparejo. Pero entonces así mismo depende de cómo quede la lijada. Miro el diseño, porque necesito saber con qué base me queda. Realmente yo no lo quiero lijar tanto, vamos a ver. Entonces vamos a ver. Sí, eso depende de como que la base. La idea es que se borre lo suficiente como para que yo pueda hacer un diseño nuevo. Eh, pero sin tirármelo. El libro, que sí me da temor que me lo tire. Entonces este es el proyecto de este video. Si alcanzo hago los dos, si no yo creo que hago solo uno. También estoy como con una gripita y que como que me da como que, como que quiere ser algo más grave. Y entonces mi gato está en un pájaro. Se lo quiere comer. Pero sí, eh, vamos a ver qué logro hacer y qué alcanzo a hacer. Y como les digo, me toca trabajar. Pero bueno, entonces eso va a ser. Voy a empezar a lijar. Les voy a ir. Y así es como quedó. Originalmente había grabado este video con un audio, pero mi voz suena re mal. Por un lado y por otro lado. Creo que estaba muy enferma. Realmente esto lo grabé hace como un mes. Me iba a demorar una semana en pintarlo, pero me demoré más y ya ha pasado un mes desde que grabé esto. Entonces, las ironías de la vida, como sean las cosas. Pero sí, estaba como muy enferma y repetía mucho las mismas cosas una y otra vez. Pero bueno, entonces así es como quedó. Realmente eliminó gran parte del diseño. Quedaron algunas manchitas como de donde quedaba algunos elementos, sobre todo esa parte azul, como de la chaquetica que tenía el personaje. Y como no se ve mucho en el video, pero sí hay una sombra como de la parte morada en toda esa parte donde estaba la morada. Entonces me gustó mucho cómo quedó, o sea, me sorprendió lo fácil que fue. Yo terminé utilizando mucho más la lija gruesa que la otra, delgadita, porque sí, realmente quita bastante. Y fue muchísimo más dispendioso de lo que me imaginaba, me demoré muchísimo más. em, porque lija uno piensa que es más fácil de lo que se ve, pero sí, fue muchísimo más dispendioso. La parte de arriba y la parte de abajo quitaron menos porque ya me estaba cansando mucho, no quería lijar más. Quito más lo morado que lo azul en general. Como ven ahí, lo morado se ve un poquito en físico, se veía muchísimo más. Pero pues la base es bastante buena para pintar. La parte azul me preocupaba más porque se ve mucho, o sea, bajo mucho, pero se ve mucho, pero ya estaba cansada, no quería seguir. Como les digo, entonces pues se ve muchísimo más, pero al final solo encontré como una solución para arreglarlo. Entonces pues así quedó, me gustó cómo quedó y ahora sí les voy a mostrar el diseño. A partir de esto decidí hacer un diseño un poco más complicado de lo que me imaginaba, pero ya se los voy a mostrar. Bueno, este es el diseño con el que terminé sacando para el borde del libro. Entonces, esta fue como la primera idea de los dos árboles, basándome como en la portada por cómo está hecho este árbol, que parece que está enredado uno con otro. Entonces,
la idea era que fueran dos juntos. Cuando lo hice así no sabía muy bien cómo iba a ser el color y luego cuando hice una prueba de color me gustó cómo quedó. Que es café y rojito y el fondo con el personaje que tiene que ver con lo que pasa más o menos en el libro. Con una parte del libro porque tenía muchísimos personajes. Pero con una parte del libro entonces me gusta cómo se ve ese color y siento que pega muchísimo mejor con la portada en cuanto a paleta de color y en cuanto a diseño. Siento que pega muy bien. Me preocupaba un poco como cuando empecé a hacer que el fondo muy oscuro se viera raro, pero sí se ve bien. Entonces, bien, la idea es que continúe como abajo y arriba. Acá abajo va a quedar un poco raro por lo que está tan azul y lo mismo arriba. Pues, pero voy a probar a ver si que arriba, acá yo siento que es más perdonable la paleta de color que escogí. Sí, siento que pega un poco más. Abajo el azul, no sé cómo va a quedar el azul con el azul abajo. Vamos a ver, yo siento que me voy a ir, por eso siento que la paleta de color sirve y que va a cubrir la mayoría como de las imperfecciones que se alcanzan a ver. Pero poco un poquito acá en el centro que dejé demasiado blanco, pero vamos a ver, yo creo que se lo puedo cubrir con un poquito de wash blanco. Y pues entonces ahora sí voy a pasar este diseño. Aquí que lo que voy a hacer es, lo que hago es calcarlo como tal, la base. Igual que lo calqué o sea, calqué este boceto acá en esta acuarela, pues para no dañarle el papel acuarela con demasiado borrador, entonces lo calgo para que no se dañe tanto. Y la idea era hacer como otro prueba de color, pero me gustó mucho esta, entonces puedo usar esta en vez de hacer otra, porque siento que esta me gusta demasiado. Entonces, sí, entonces voy a calcar eso aquí y voy a empezar a pintar. Luego de haber pasado el dibujo, empecé a pintar. Al principio iba a poner el color principal de una vez, pero no me gustó cómo estaba quedando, sobre todo por lo que el fondo, aunque en el video no se nota tanto, es bastante obvio que había algo debajo. Entonces lo que al final hice fue poner una capa de acuarela blanca en los troncos y luego sí pinté todo lo demás. Estaba un poco preocupada porque sí usé muchísimas capas. Yo sé que a mí me preguntan mucho y que hay mucho miedo también de que uno se tire el dibujo y que se traspase. Nunca se traspasa a pesar de las muchas capas que uno le ponga de acuarela. Lo que sucede es que es más difícil de manejar la pintada, sino porque toca esperar a que se seque para que sí se distribuya bien el color. También otra cosa que sucede es que tú pones el brochazo y absorbe inmediatamente, entonces es más difícil de distribuir y puede ser muy frustrante al principio. Yo sí me di cuenta que al poner una capa primero de color, luego la siguiente capa queda muchísimo mejor porque ya no va directamente el papel, sino que ya tiene como una barrera que permite que quede un poquito más superficial la pintada sin que se vaya a caer cuando lo destape. O sea, cuando lo abra el libro y deje de estar oprimido, como podría suceder con otro tipo de pintura, sino que sí absorbe, pero ya no absorbe de la misma manera, porque como ven, un poco se absorbe y queda como una manchita. Y entonces eso también es de qué tanta agua uno está usando y qué tanto pigmento se le pone. Entonces es un poquito difícil de manejar, pero luego uno se acostumbra y pues ya sabe que hay que usar muchísimo más color y menos agua de lo acostumbrado.
A menos que te guste mucho el volumen que me pasa a mí, entonces yo uso mucha agua para hacer volumen, pero sé que me toca esperar que se seque, por eso en, hago una parte primero y luego salto a hacer otro color, otra cosa para que se seque una parte mientras hago otras. Como tal, queda muy chévere. De aquí en adelante van a ver muchísimos más videitos, o sea, cortos de lo que acabo de hacer, mm, fraccionado. Realmente mi proceso de grabar este video fue muy caótico. Em, Esta es la parte que mejor grabé. El resto salté mucho. Era como, pues bueno, ya grabé un pedazo y se me olvidaba prender la cámara, entonces seguí pintando sin grabar nada. Entonces hay muchos pedazos que no grabé. Pero pues en general lo que repito es el mismo proceso por muchas horas. Como digo, generalmente me demoro más o menos entre 14 y 16 horas de trabajo, no continuo, sino por pedazos. Y pues siempre es dispendioso, pues porque me gusta mucho el detalle y pues también a veces me distraigo y todo eso, pero sí es un proceso dispendioso y largo el de pintar este borde del libro. La manera en la que a mí me gusta generar volumen, como han visto en el video, es que me gusta primero hacer un color base. En este caso hice primero el blanco y luego sí el color base clarito y luego ir subiendo la pigmentación y utilizando otros colores complementarios para oscurecer, o sea, de clarito a oscuro para, entre comillas, traer el color, o sea, eh, voy a construir el volumen de a poquitos. A mí me gusta hacer sombra con morado. En este caso generalmente no usé morado intencionalmente, por lo que había una base morada en el color original del anterior diseño. Estaba intentando evitarlo y tener como una paleta más restringida de lo que comúnmente uso, por lo que estaba intentando generar algo diferente, porque a mí me gusta mucho el volumen y me gusta mucho usar el morado como color de sombra, porque me parece que es muy chévere. Es una cuestión de teoría del color. Me parece que usar el negro negro es muy fuerte, o sea, se siente muy manchado, y también depende del tipo de negro, de pigmento negro que uno use. El pigmento negro, esta paleta que yo uso de acuarela, tiene un tono más grisáceo, más con tendencias azul, pero es diferente. La pigmentación no es un negro tan fuerte ni tan profundo. La que yo uso es de Winston and Newton. Las acuarelas que uso son muy buenas. Es como de la franja semi profesional, no es totalmente profesional. Vienen diferentes paletas y la paleta que yo uso tiene este negro que es un poco más azulado, que se ve muy bien. Acá luego se me ocurrió la maravillosa idea de experimentar y usar esta goma arábica, que me gusta mucho para usar en wash, en acuarela. Uno puede usarla
con el pigmento o usarla como lo estoy usando acá como barniz. Lo que pasa es que nunca la había usado en barniz en este formato y me dio por curiosidad porque el color se ve muchísimo más fuerte, más brillante, como que se ve un poco más robusto, menos pálido y uno lo va viendo cuando lo estoy aplicando, pero esto fue un error, esto no funciona en un borde de libro, funciona muy bien en acuarela normal y así fue como quedó y se ve muy muy bonito, pero les voy a mostrar más adelante que fue un error, no usen esta como arábica para bordes de libros, no sirve, se ve muy, muy bonita, pero luego genera inconvenientes porque es muy, muy fuerte, entonces se pegan las hojas, luego les muestro. Aquí ya pasó a ser la parte de los lados, que es como la repetición de lo anterior. Y la idea era que continuara el dibujo de arriba hacia abajo. Por eso siento que me demoré un poquito más con este diseño, por lo que hice estos árboles como continuos y eso es más trabajo en general. Entonces pues así quedó de chévere. Queda chévere, acá ya empiezo a cortar mucho el video. Pero sí, empezó a hacer la parte de arriba que es la continuación para que sea como una sola imagen continua que me gusta cómo se ve. Como vieron en la parte de abajo casi no grabé de ese lado, del amarillo, del azul. Y como tal fue mucho más fácil por lo que puse una capa de blanco. En ese momento ya se me estaba acabando el blanco de acuarela, entonces un poquito de blanco de wash con mucha agua. Bueno, no tanta agua, pero sí con agua para que fuera una capa más superficial, que más parecía a la de la acuarela, porque a veces no me gusta tanto que la wash quede pastosa. Se puede usar muy bien para bordes de libros, pero hay que tener cuidado un poco de que no te quede como tan acrílica en la acuarela, digo la wash, porque es un punto medio. Entonces esta es la hora de la verdad. Les voy a mostrar cómo que hay aquí fue como que me di cuenta que se pegó, se pegaron las hojas por usar la goma arábica. Y ahí fue como un momento de mucho caos, mucha preocupación de que sentí que me la tiré. Eh, Se ve muy bonito, pero sí quedó como si fuera un ladrillo. Entonces ahí me di cuenta que no se puede usar como arábica, que lo mejor es usar otro tipo de barniz, que luego les muestro cuál es. Pero sí, entonces acá me tocó separar uno por uno y me di cuenta que también como la goma arábica es fuerte, cogía un poco el color. Entonces me tocó separarla y luego hacer un poquito de correcciones por lo que cómo va a quedar. Sí, entonces fue un poco preocupante, me preocupé yo y fui que hice. Entonces me tocó separar literalmente una por una. Acá me estaba dando cuenta que me tocaba separar una por una. Entonces sí, fue un poco preocupante. Pero al final lo pude resolver, lo pude resolver, aprendí alguna, la experimentación sirve para aprender, así uno siente que se equivoca y ya todas las cosas se van am, lejos de donde deberían estar. Entonces, pues sí, lo que le estaba diciendo de la del aguash es que el aguash eh, es un intermedio entre una acuarela y un acrílico. Entonces, por eso cuando la usas muy acrílica queda muy pastosa y con los bordes de libros puede pasar que se pegue como pasó con este, sobre todo, o sea, uno no puede usar acrílico porque se pega como se pegó acá con esta goma arábica. Y con el wash pasa algo similar, lo que pasa es que es como es un poco más eh, maleable, un intermedio, entonces puedes usar más agua y usarla similar a como yo uso acá en la acuarela y queda bastante bien. O si te gustan los colores más planos, es más fácil de usar eh, wash en este tipo de borde de libros. Si te gusta que quede
elementos como más esquemáticos, no necesariamente tanto volumen como a mí me gusta. Es bueno usar Wish. Entonces hay que usarla con poquito más de cuidado, pero se puede usar bien. Aquí ya lo separé todos y como se ven, se ve como una sombra porque al separarla alcancé a levantar color y a levantarse la goma arábica. Entonces quedó como si estuviera manchado, como si estuviera similijadito, o sea que levantó un poco el color. Entonces pues no se veía tan bien, o sea no se veía súper mal, pero no se veía bien. Entonces lo que me tocó es volver a pintar pedacitos para que quedara bien, porque si como si se hubiera raspado, como si se hubiera levantado. Entonces goma arábica no. No, en este tipo de proyecto no, en cualquier otro proyecto para barniz es muy bueno. Y el que yo generalmente uso es este barniz artístico que es en spray. Y le pongo 2 o 3 capas en spray y queda bien, uno lo abre y queda súper bien. No, no queda pastoso, no se pegan las hojas, queda bastante bien. Entonces no recomiendo esta experimentación y aquí estoy arreglándolo, mostrándole que lo arreglé. Lo arreglé un poco, no quedó tan bien como quería, pero sí, pues corregí todas esas manchas y quedó mejor cuando lo solté. Ya quedó, ya quedó mejor el finalizado sí, del borde del libro. Entonces, pues una experimentación, pero con mucho estrés, aparte de que me está estresando mucho porque me demoré mucho en hacer ese proyecto. Entonces, pues sí, pero pues bueno, no quedó perfecto porque tocó hacer correcciones de color, pero me gustó cómo quedó, no quedó tan profundo el color como queda normalmente con la goma arábica, pero al final me gustó mucho el resultado. Em, pero sí, es bastante bonito cómo quedó, mucho, una mejoría a lo que tenía antes. No logré que quedara más sencillo, yo no sirvo a hacer para hacer cosas más sencillas. A mí me gustan los diseños complicados. Entonces, pues sí, este es el video. Espero que les haya gustado. Y los veo en el siguiente video que puede ser de ilustración de libros o de pronto de tejido. No sé, estoy explorando el tejido. Pero pues sí, los veo en el siguiente video.